dice, en el principio Jesús. Y para mí es una relación increíble entre Génesis 1.1, en el principio Dios, con Marcos 1.1, que dice en el principio Jesús. Acá hay lugares, por favor, adelante. Bienvenidos. No, pues los últimos se sientan enfrente, muy bien. Los últimos de hecho les dije, dejen los lugares de frente para los que llegan al último. Tenían que ser los Ayalas. Acérquese adelante si gustan tomar las sillas, por favor, adelante. Marcos también es el evangelio más corto de los evangelios. Marcos solo tiene 16 capítulos. El enfoque del evangelio del libro de Marcos es para los romanos. Mateo escribe principalmente a los judíos, y Mateo usa muchas referencias del Antiguo Testamento, usa muchas teología del Antiguo Testamento, porque los judíos conocían muy bien el Antiguo Testamento. Lucas enseñaba a los griegos. Acuérdate que Lucas era médico, entonces él utiliza mucha sabiduría en su libro para atraer a los griegos. Juan escribe a todo el mundo. Juan le decían el apóstol del amor, y sus escritos hablan para enseñarnos a Jesús como el Hijo de Dios. Y Marcos escribe otra vez a los romanos, usa muy pocas referencias del Antiguo Testamento, va directo al punto. De hecho, Marcos solo hace 2 referencias a escrituras en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver una, la otra en otra ocasión. El nombre de Marcos realmente era Juan Marcos. Él no era uno de los apóstoles, no era uno de los 12 apóstoles. Juan era su nombre hebreo y Marcos era su nombre romano. En Hechos 12 dice la Biblia que la iglesia del primer siglo se juntaba en la casa de Marcos. Se reunían en la casa de la mamá de Marcos, así que se cree que Marcos venía de una familia pudiente, una familia de dinero, porque tenía hasta un segundo piso, tenía su casa donde la iglesia se reunía. Y Marcos se convierte en cristiano bajo el ministerio de Pedro. Entonces lo que vamos a estar leyendo los próximos días tiene mucho que ver con la relación de Marcos con Pedro, y a Marcos escribe basado en todo lo que Pedro le compartía de Jesús, las historias, y Marcos se pone a escribir. Hay una escritura cuando dice que Jesús fue arrestado en Getsemaní, que hay un joven adolescente que iba tapado solo con una cobija y que corre desnudo cuando llegaron los romanos a arrestar a Jesús. Se cree que ese joven, 11, 12 años de edad tal vez, es Juan Marcos, que salió despavorido cuando llegaron a arrestar a Jesús. En Primera de Pedro capítulo 5, Pedro le dice, llama a Juan Marcos mi hijo en la fe. Entonces, de alguna manera, como era el hijo espiritual de Pedro, y por eso los estudiosos creen que Marcos escribe el evangelio basado en todo lo que escuchó a Pedro compartir de Jesús. Vamos a ver en este libro que Marcos presenta a Jesús como un siervo, mientras que Mateo presenta a Jesús como un rey, el rey de los judíos. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto, porque acuérdate que era para griegos, entonces tenía que presentar a un Jesús que llamara la atención de los griegos. Y Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Esa es la diferencia en los evangelios. La verdad es que Jesús es todo eso. Jesús es un siervo, Jesús es un rey, Jesús es el hombre perfecto, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es lo que necesitas. Él está dispuesto, dice que es todo lo que todos los hombres necesitan. Lo que tú estás buscando, lo que hace falta en tu vida, eso quiere Jesús llenar en tu vida. El vacío que tantas veces estás buscando llenar ya empecé a predicar, perdón. Jesús lo llena. En Hechos 13:5, la escritura menciona que Marcos era un siervo. Dice que Marcos era el ayudante o el siervo de Bernabé, que era su tío. Bernabé, la palabra Bernabé quiere decir hijo de consolación. Y de Saulo. ¿Sabes tú que el nombre Saulo quiere decir grande? Y Jesús le cambió el nombre de Saulo a Pablo, y Pablo quiere decir chico.
O sea, pasó Pablo pasó a ser ese hombre importante y grande a ser un hombre chico, un siervo chico. Increíble, ¿no? Entonces, en este primer viaje misionero que hacen Bernabé y a Pablo, llevan a Juan Marcos, al joven Juan Marcos, con ellos. Y en Hechos 13:5 dice que Marcos era un ayudante. Algo interesante en esta palabra ayudante, sorry que no la pueden ver, pero toma notas. En Hechos 13:5 dice ayudante. Esta palabra ayudante significa el que sirve que no recibe reconocimiento. Así se veía Juan Marcos a sí mismo. Soy alguien que sirve aunque no reciba reconocimiento. Y tú sabes que una de las cosas más difíciles es servir y no recibir reconocimiento. Es cuando sirves a alguien y no te dicen gracias. ¿Cómo te sientes? Malagradecido, desgraciado, infeliz. Le di, le ayudé y no me dijo ni gracias. Hay algo como cristianos. Somos llamados a servir aunque no recibamos reconocimiento. Porque si esperas el reconocimiento de los hombres, te vas a quedar esperando. El reconocimiento nuestro viene de Dios. Por eso la Escritura dice: no se cansen ustedes de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharán una cosecha abundante, apretada. ¿Sabes quién nos va a dar esta cosecha abundante y apretada? Dios. No los hombres. Porque la fe y la salvación no viene de los hombres. Amén. Viene de Dios. Amén. Por favor, yo sé que algunos de ustedes hemos servido. Tengo yo más de 30 años de discípulo. 33, voy a cumplir 34. Y han sido años difíciles algunos de ellos. Pero no puedo dejar de servir. Mi oración este año ahora, yo me considero un ministro sin ministerio, ¿no? Pero mi oración ahora es: ayúdame a servir. En donde quieras, como sea, ayúdame a servir. No puedo dejar de servir aunque han pasado 34 años. No puedes dejar de servir. Porque esto es para Dios. Es tu eternidad. Es tu salvación. Hemos sido lastimados, hemos lastimado, nos hemos espinado, nos hemos caído, hemos tumbado a otros. Pero no podemos dejar de servir. ¿Ok? Nuestra gloria viene de Dios. Y entonces decía, Marcos presenta a Jesús como el siervo. Y prueba de esto es que hay una parte en Marcos donde los judíos querían hacer rey a Jesús. ¿Te acuerdas lo que Jesús hace? Se va corriendo, se sale de ahí huyendo para que no lo fueran a nombrar rey. Él no quería ser rey, él quería ser siervo. Entonces Juan a Marcos va con Pablo y a Bernabé en el primer viaje. Si recuerdan la historia, dice que los abandonó en el primer viaje. La Biblia no dice exactamente por qué, pero los abandonó. Y Bernabé quería traerlo con ellos en el segundo viaje. El primer viaje a Turquía o Asia Menor. El segundo viaje ya Pablo dijo: no quiero que venga porque nos abandonó. Y a Bernabé, que es el hijo de consolación, se enoja tanto con Pablo, la diferencia fue tan grande que se separan. Pablo toma un nuevo discípulo que se llamaba Silas, y Bernabé se lleva a Juan Marcos. Y Bernabé, por lo que veo en las escrituras, restaura, ayuda a Juan Marcos, al punto que después en 2 de Timoteo, cuando Pablo está en la cárcel, cuando ya está cerca de morir, le dice a Timoteo: por favor, tráeme a Juan Marcos, porque me va a ser de gran ayuda. Algo pasó con Juan Marcos cuando estaba con Bernabé, que lo convirtió en el hombre, en el líder, en el autor del evangelio que tú y yo conocemos ahora. Y eso a mí, hermanos, hermanas, me da mucha esperanza. Porque aunque Bernabé falló la primera vez, Dios lo restauró. Tenemos un Dios de oportunidades, ¿verdad? Tal vez has fallado. Y hemos fallado, ¿no? Seguramente hemos fallado.
Y sin embargo, Dios nos da oportunidades. Creo yo que todavía no has terminado lo que tienes que hacer en el reino de Dios. Creo que todavía no has terminado lo que Dios espera que tú hagas en su iglesia. Y Dios es un Dios de oportunidades. Tal vez eres un Juan Marcos, ¿no? Yo soy Juan Marcos muchas veces. Tal vez eres un Bernabé. Tal vez hay personas que tú necesitas dar consolación, dar ayuda, levantar. Y fue tal la relación de Bernabé y Juan Marcos que Marcos escribe este evangelio que estamos estudiando ahora. Todos nosotros tenemos una consolación en nuestras vidas. Tenemos un consolador, tenemos un restaurador, y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere venir a nuestra vida mejor que Bernabé con Marcos y restaurarte. Si estás herido, si estás lastimado, si sientes que estás en tu época más baja, pide ayuda al Espíritu Santo. Él quiere restaurarte, Él quiere venir a tu vida y restaurarte. Buenas noticias, el Evangelio son buenas noticias, ¿no? Buenas noticias para ustedes. Tenemos un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, milésimas oportunidades. Que donde estás, Él quiere, no solo te perdona, pero te da nuevas oportunidades. Juan Marcos agarró esa oportunidad, la aprovechó, y Pablo dice: mándamelo, lo necesito. Antes no lo quería, pero ahora sí lo quiero. Entonces Mateo presenta a Jesús. Te dije que era enseñanza, ¿ok, Enrique? Mateo presenta a Jesús como rey, por eso da su genealogía. O sea, un rey necesita credenciales. Necesitaban probar que Jesús venía de David para que pudiera ser aceptado como rey. Lucas, como quería presentarlo a los griegos como una persona importante, un hombre perfecto, también da la genealogía de Jesús para que ellos vieran que Jesús tenía pedigrí. Oh, sí, lo podemos respetar. Marcos no hace eso. Marcos va directamente al grano, es decir, este es un siervo, ¿okay? Y no le interesa el pedigrí de Jesús, solo le interesa que sepamos eso. Es un siervo. Vamos, la siguiente escritura en Marcos 1, 2 y 3 dice: sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías: yo voy a enviar mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle unas sendas. Aquí sabemos que está hablando Juan el apóstol o el bautista. Gracias, Dios. Juan el Bautista está hablando aquí. ¿Sabes tú? Y es algo que me impresiona de Juan el Bautista. Dice la Biblia que nunca ha existido, y lo dice literal, nunca ha existido otro hombre más grande que Juan. Ni Moisés, para Jesús, el más grande de todos en el cristianismo. Moisés obviamente dicen que era el hombre más humilde. ¿Sabes quién dice eso? Moisés. Moisés decía: Moisés es el hombre más humilde. Es como decir, no, Noé es el hombre más humilde. O Joel es el hombre más guapo. ¿Quién dice? Pues Joel. Está bueno. Pero Jesús dice de Juan: no ha habido otro hombre más grande. Abraham era conocido como ¿cómo le decían a Abraham? El padre de la fe. Amigo de Dios y padre de la fe. Pero es curioso cómo Jesús lo dice. Y tú sabes que antes de Juan, Dios no habló a la nación de Israel por 500 años. La última vez que la nación de Israel escuchó la voz de Dios fue en Malaquías. Y de Malaquías a Juan pasaron 500 años de silencio. Imagínate no escuchar la voz de Dios en tu vida por años. No sentir la presencia de Dios por años. Y un día llega Juan y empieza a hablar y a preparar el camino. Te dije que Marcos usa dos escrituras del Antiguo Testamento. Esta es una de ellas. Esto es Isaías 40. Aquí usa Marcos usa las escrituras 40 para decir: este es Juan, el que Isaías dijo hace 700 y pico de años. Este está aquí hoy en día. Entonces empieza ahora la voz de Dios otra vez después de 500 años de silencio.
Yo pensaría que el pueblo estaría hambriento, ¿no?, de escuchar la voz de Dios. Pero ¿sabes qué hicieron con Juan el Bautista, no? Querían y no querían escuchar la voz de Dios. Continuamos, dice el versículo 4 y 5. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan empieza lo que le llaman en el mundo religioso el bautismo del arrepentimiento. Esta era una representación del bautismo que más tarde tendríamos nosotros en Hechos 2:36. Este bautismo de Juan era un bautismo que lo que hacía era un llamado a la conciencia de los hombres para reconocer su naturaleza pecadora. Había una razón por la que venían ellos públicamente y confesaban sus pecados. Era un reconocimiento de: estoy fallando, necesito ayuda. Cuando llega Jesús en Hechos 2:36, acuérdate que el bautismo que nosotros hacemos ahora dice que es participar en la muerte y la resurrección de Jesús. En este momento que Juan estaba hablando, Jesús no salía ni en la foto todavía. Jesús no había muerto ni resucitado, así que era un bautismo incompleto, pero era el bautismo que indicaba hacia el arrepentimiento y el cambio. Cuando Jesús muere, resucita, une su bautismo, de los dos bautismos hace uno, en el que no solo nos arrepentimos, somos perdonados, pero también recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida. Sigue ahí, dice: el bautismo de Juan era para que reconocieran el pecado, la necesidad de un Salvador. El siguiente versículo 6, me encanta esto, dice: la ropa de Juan estaba hecho de camello. Ese tipo sí sabía vestir, ¿eh? Llevaba un puesto de cinturón de cuero y comía langostas y miel. No langostas del mar, pero chapulines del campo. No creas que eran langostas de esos que ahora pagas como $40 la libra, no. Eran chapulines de $1.50 por 2 kilos. Y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Dice que el hombre más grande que ha existido no era nada comparado ante Jesús. El hombre más valiente tal vez que ha existido no era nada comparado con Jesús. Eso me hace a mí sentir como pero es bueno, porque necesitamos recordar nuestro lugar ante Dios y nuestra necesidad de Dios. Nunca te creas demasiado fuerte, nunca te creas demasiado inteligente, porque eso es malo. Los tipos muy fuertes terminan en pleitos. Los tipos muy inteligentes terminan lastimando a otras personas. A veces tomas decisiones porque eres muy listo y porque puedes, y solo te das cuenta que has lastimado a ti mismo y a otros. Necesitamos continuamente de Dios. Perdón, ya no sé ni dónde estoy en mis notas, pero está bien. Sigue, ya está en control. Ya seguimos. Versículo 8. Dice: las correas de sus sandalias. Dice: yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Lo que te decía hace un ratito, que el bautismo en Hechos 2:36 es participar de la muerte y la resurrección de Jesús. Dice en Hechos 2:38 que a través del bautismo recibimos el Espíritu Santo. Y este bautismo, esta palabra bautismo, aun cuando Jesús fue bautizado, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, fue bautizado por Juan en el Jordán. Esta palabra bautismo o bautizo se utilizaba antes de Jesús por muchos años. Era el proceso en el que una persona que hacía telas, cuando quería pintar de un color las telas, tomaba la tela y la sumergía en el colorante.
a manera de bautismo, la metía completamente. ¿Sabes lo que ocurría cuando pintaban de esa manera las telas y las secaban? Si la tela era blanca y la sumergían en un colorante morado, que eran colorantes de vegetales, naturales, ¿sabes lo que ocurría con esa tela? Cambiaba su color. Ahora era parte del colorante, se volvían como uno, porque ahora la tela quedaba impregnada de ese colorante. Eso es lo que ocurre en el bautismo. Al entrar al agua, cambiamos. Ahora somos impregnados, no de un colorante, pero del Espíritu Santo. Hay una transformación en nuestra naturaleza, hay una transformación en quienes somos. Por eso Jesús se bautizó y por eso nos bautizamos nosotros. Dice una nota que había puesto: el Hijo de Dios murió como pecador para que los pecadores naciéramos como hijos de Dios. En ese bautismo, en ese colorante que es la sangre de Jesús por fe, somos impregnados y nuestra naturaleza es transformada. ¿Okay? Jesús no se avergüenza de nosotros porque ahora compartimos su misma naturaleza. Sabemos que somos hermanos de Jesús. La Biblia dice que Jesús es nuestro hermano mayor porque en esa misma bautismo compartimos ahora la naturaleza y nos da el Espíritu Santo que Él tenía cuando fue bautizado, que dice que bajó en forma de paloma. Aunque han pasado 2000 años, aunque estamos a miles y millas de distancia de donde ocurrió esto, seguimos siendo transformados en el bautismo. Versículo 10 dice: enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz desde el cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Aquí vemos en estos dos versos, veo la presencia de Jesús, veo la presencia del Espíritu Santo, veo la presencia de Dios al hablar. La Trinidad está presente. Están los tres, está Jesús, está el Espíritu Santo, está Dios. Hace rato mencioné Génesis 1:1, dice también que en el principio estaban los tres presentes. Estaba Dios el Creador, el Espíritu Santo dice que se movía sobre las aguas, y luego estaba la presencia del Verbo, que Juan 1 dice que el Verbo es Jesús. Estaba la Trinidad presente, igual que en el principio del ministerio de Jesús está la Trinidad presente. Estaba presente en el principio de la creación, está presente en el principio del trabajo de Jesús. Perdón. Y me gusta esta frase, le dijo: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. ¿Será posible que durante nuestro bautismo Dios se sintiera igual? ¿Tú crees que Dios pudiera decir: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, estoy muy complacido contigo? ¿Sabes que sí? Porque también recibimos el mismo bautismo de Jesús, y lo que Dios dice para Jesús, ¿sabes qué? Aplica para ti, aplica para mí también. Dios está muy complacido de que seamos sus hijos, de que seamos sus siervos. Me dijeron que tenía 30 minutos nada más. Creo que ya ando por ahí más o menos. 23 días. Déjame apuro, ¿no? Porque quiero terminar con ellos. Dijeron, queremos terminar con ellos. ¿Todavía están cantando? Sí. Me dijeron 30 minutos, muchachos, y vámonos. Oh, they're only singing today? Solamente están cantando. Ok. Está guau. No nos guiamos. No les digan que dije eso porque ya no me van a gritar. Está grabado, brother. Oye, Oscar, borra eso, Pero me llama la atención, viene un momento alto en la vida de Jesús, un momento elevado, el bautismo, el Espíritu Santo, la voz de Dios, o sea, un momento alto. ¿Y qué ocurre inmediatamente de un momento alto espiritual? Enseguida, el Espíritu Santo lo impulsó a ir al desierto. ¿Quién lo impulsó a ir al desierto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no entiendo.
Que no era para animarnos, cuidarnos, fortalecernos. ¿Por qué? Ir al desierto. Y ahí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras. O sea, ¿qué tenían que hacer las fieras ahí? No sé si había lobos, coyotes, leones, lo que hubiera, el tipo de animales que había en ese lugar, rodeado entre estos animales. Y los ángeles le servían. O sea, si pensar en esto, inmediatamente dice que se lo llevó al desierto y para ser sentado. Solo Marcos relata esta historia de esta manera. Los otros evangelios lo dicen de otras formas más elegantes y distintos, de acuerdo a la audiencia. Pero Marcos lo relata rápido, sencillo, al grano. Esto es lo que pasó. Y lo lleva para ser tentado. Después de un momento alto, viene un momento hasta el suelo. A veces puede pasar eso en nuestras vidas también. A veces cuando te sientes como en las nubes, de pronto algo ocurre y ¡pum! Pero esta parte era muy, muy importante en nuestra historia. Esta parte era necesaria en el caminar de la salvación de las personas. ¿Por qué te digo eso? Porque hace rato mencionaba Génesis y en el principio, en la Trinidad y en el principio, pero también en el principio, Adán, el primer hombre. Romanos habla del primer Adán, que es el de Génesis, y habla de un segundo Adán, que es Jesús. En Romanos compara a Jesús con Adán por esta parte. Sí, no me quiero salir de ahí. Por esta parte. La diferencia es que viene Adán, que caminaba con Dios en un punto alto espiritual, es tentado. ¿Y qué ocurre con Adán? Cae. Y en ese momento en Adán estaban todas las fieras y los animales salvajes de los que ellos tenían autoridad y poder. Y todos ellos son testigos de que cayó el hombre. La creación de Dios cayó, fue derrotada, cayó en la tentación. Y en ese momento, esto es lo que pasa, que Dios le dio a Adán la autoridad y el dominio del mundo. Incluso cuando en la creación le dice a Adán y Eva, tomen el mundo, domínenlo y póblenlo. O sea, llénenlo de personas. No solo llénenlo de personas, pero la idea de Dios era que Adán y Eva llenaran el mundo de personas que tuvieran su misma fe y también amaran a Dios. La idea era que el mundo fuera llenado de la fe en Dios. Pero al Adán ser vencido y caer en la tentación, todo eso se perdió. Toda esa oportunidad se perdió. Y ya sé lo que estás pensando. Yo te conozco. Estás pensando, cuando vea a Adán, le voy a reclamar. La verdad es que si no hubiera sido Adán, pero hubiera sido tú, o hubiera sido yo, hubiera ocurrido exactamente lo mismo. Entonces, el primer Adán es derrotado. Y ahora viene el segundo Adán a enfrentarse a Satanás. Son 40 días de hambre en el desierto. Hay debilidad física, hay cansancio mental, hay dolor de huesos y de cuerpo. Y es tentado en el momento más débil, en el momento más bajo, es tentado. Y Satanás es vencido. Hay algo que ocurre cuando Jesús vence. Se recupera lo que Adán perdió. Se recupera la autoridad sobre este mundo. Se recupera el poder que el hombre tiene sobre Satanás incluso. Es restaurado esa relación de Dios con el hombre. Por eso esa parte era tan importante en la historia. ¿Por qué 40? ¿Por qué es tan importante 40? 40 en la Biblia es el número del cambio. Pasan 40 años en el desierto. ¿A dónde fue llevado Jesús? Al desierto por 40 días. Y algo cambió en la historia. Las fieras, igual que con el primer Adán, ahora son testigos de la victoria del segundo Adán. Y dice, los ángeles del cielo le servían. Inmediatamente viene esta gran victoria. Ahora sí, Jesús está listo
para empezar su trabajo misionero. Empieza el reclutamiento de unos cuantos discípulos. Yo no sé tú, pero si yo fuera a organizar un trabajo misionero y fuera a organizar una empresa nueva, me llevaría a los más talentosos, me llevaría a los más ricos, me llevaría a los más guapos. Ahí sí me llevaría a los más guapos. Me llevaría, o sea, escogería como allá, claro, a Rubén, el primero en la lista, ¿no, Rubén? Me llevaría un grupo de socios y de socias, pero que están listos. Yo soy gerente de ventas, un comercial, ¿no? Y estoy ahorita en el proceso de contratar vendedores. Soy muy picky en lo que ando buscando, porque quiero gente que va a ser exitosa en lo que hago. Quiero gente que se ve bien y esté entrenada, ¿sí me entiendes? Preparados. Pero Jesús empieza su trabajo misionero de otra manera. Dios, gracias. Gracias. Si no, ninguno de nosotros tenía chance. Empezando conmigo, ninguno de nosotros lo haría. Pero Él tiene una idea diferente. Dice en 1 Corintios que Jesús escoge a los que el mundo como que no ve muy bien, para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Y así nos escoge a nosotros. Así, mira, déjame te digo lo que este hermano y yo podemos hacer, lo que los Efraín y yo podemos hacer. Déjame te enseño un poquito lo que Jorge y yo podemos hacer. Entonces viene y empieza su trabajo y escoge a estos hombres. Dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Pasando junto al lado de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. ¿A qué se dedicaban? No, pescar. Eran pescadores. Vengan y síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante. ¿Te acuerdas de ese estudio que le llamamos el discipulado? Que nos decían, una de las características de un discípulo es que obedece al instante. Sí. Dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca y en los jornaleros y lo siguieron. Aquí hay dos hermanos, Pedro y Andrés, pero más adelante encuentra otros dos hermanos, Santiago y Juan, 4 pescadores. De los 12 apóstoles, al menos 7 de ellos se dedicaban a la pesca, eran pescadores. Y les da una misión. Me llama la atención la diferencia entre unos y otros. Por ejemplo, cuando se refiere a Pedro y a Andrés, ¿qué estaban haciendo Pedro y Andrés? Dice que echaban la red al lago. En ese momento Pedro y Andrés echaban la red al lago. Cuando Jesús llama a Juan y a su hermano, ellos estaban remendando las redes. Unos aventaban la red, otros arreglando la red. Brother, tú que eres pescador profesional, tú sabes de eso. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que Andrés, cuando tú ves a Andrés y a Pedro, ellos siempre estaban predicando y trayendo personas a Jesús. Andrés trae unos griegos, Andrés trae a su hermano, Andrés trae al niño de los peces. Pedro tú lo ves predicando en Hechos capítulo 2, el inicio de la iglesia. Váyase la predicación en Hechos 2. Están alcanzando personas. Juan y su hermano Santiago dice que remendaban. Por alguna razón a Juan le dicen el apóstol del amor. Pero cuando tú ves sus cartas, son cartas que van a fortalecer, a cuidar a la congregación. O sea, lo que te quiero decir es, Dios usa los dones que tú tienes. Amén. Dios quiere usar los talentos y los dones que tú tienes. Algunos de ustedes son mejores para aventar las redes y pescar y evangelizar y alcanzar personas. Algunos de ustedes son mejores para fortalecer, para cuidar, para apapachar, para estudiar. O sea, pero Dios quiere usar los dones que tú tienes. Y siendo sincero, creo que algunos de nosotros
hemos guardado los dones que tenemos. Siento que algunos de nosotros hemos agarrado ese don que antes teníamos y del que nos sentíamos orgullosos y del que aún presumíamos y no sé dónde lo guardamos. Pero yo quiero animarte a que lo saques. Podrías en tu edad, en tu momento en donde estás, usar los dones que Dios te dio. ¿Y sabes para qué te los dio? Para que los usaras. No para que los guardaras. No para que los escondieras, pero para que los usaras. Yo sé que tienes muchos años haciéndolo. Podrías volver a empezar. Te necesitamos. Nos necesitamos. No dejes nunca de usar los dones que Dios te dio. No puedes parar. Por favor. Eran pescadores. Una cualidad de los pescadores es paciencia. ¿A poco no te acuerdas cuando fuimos a pescar? Íbamos para aquí. Estábamos ahí un rato y no había nada. Vamos para allá. Sí, pero es la habilidad de no rendirse. Es la habilidad de perseverar, de esperar. Somos llamados a ser pescadores de hombres. Su oficio, por ejemplo, Juan y Santiago dice que su papá Zebedeo tenía varias lanchas y tenía hasta ayudantes. Era un hombre rico. Y sin embargo, cuando Jesús los llamó, ellos dejaron la comodidad de papi, los guisos de mami, la riqueza que tenían, y se fueron con Jesús. Verás, al final de cuentas, sin importar a qué te dedicas, todos tenemos un llamado, que es pescar hombres. Ese llamado no ha cambiado. Yo veo nuestras iglesias, hace rato platicaba con mi brother aquí enfrente. ¿Te acuerdas? Hace ratito hablamos. Sí. La realidad que está pasando con nuestras iglesias, por eso es tiempo de tal vez abrir los ojos. Nuestra iglesia no está así. ¿Sabes cómo está nuestra iglesia? Así. ¿Y dónde está la solución? ¿Dónde está el cambio? Dios, ayúdanos. ¿Sabes dónde está? En este cuarto. Entre nosotros. El llamado no ha cambiado. La expectativa de Dios no ha cambiado. La necesidad no ha cambiado. Sigue habiendo una gran necesidad allá afuera de que nosotros usemos los talentos que tenemos para Dios. Pídele a Dios, Dios, ¿cómo puedo servirte? No tengo los 20 años cuando vine. Cuando me convertí yo tenía 20 años. Oh, debería haberme visto a los 20 años. Qué muchacho tan increíble. Pero ahora voy a cumplir 55. Ya no es lo mismo. Pero puedo preguntar, Dios, ¿cómo puedo servirte? ¿Qué puedo hacer? Tengo la capacidad de hablar. ¿Puedo invitar a alguien? ¿Puedo sentarme con alguien a estudiar la Biblia? Amén. Y los momentos más altos de mi vida espiritual han sido cuando he podido ayudar a una persona, a un hombre, a cambiar su vida. Cuando mejor me he sentido, cuando más útil me he sentido, es cuando he podido sentarme con un matrimonio y verlos transformados y entrar a ese cuarto con lágrimas y salir de ese cuarto con sonrisas. Amén. Amén. Los momentos más altos, de lo que más orgulloso me siento de mi vida, aparte de mis hijos, es de esos tiempos. Necesitamos de esos tiempos. Merecemos esos tiempos. Yo te animo mucho que si algo te va a ayudar esta clase hoy, pídele a Dios, ayúdame a usar los talentos que tengo para ti. Ok, dice, a ver qué sigue, 21. Bueno, voy a leer el 21 desde mi Biblia. Alguien que me haga un favor, ¿puede leer del 21 al 23? Alguien que lo tenga ahí. Nomás creo que lo voy a terminar ahí por el tiempo, pero si alguien que sea, alguien puede leer del 21 al 23. Adelante, mi hermano.
Llegaron a Cafarnaúm Sí. y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente que se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: Lee toda la historia, por favor, perdón. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y le obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Thank you. Ok, viene, escogió a los apóstoles, empieza el trabajo misionero. El primer trabajo misionero entra en una sinagoga. Nomás quiero, tal vez con eso pueda terminar, la diferencia entre la sinagoga y el templo. Estas sinagogas no eran el templo. En estos edificios los hacían en las ciudades donde había 10 hombres o más. No había sacrificios ahí, eso solo se hacían en el templo. La celebración era en el templo. Pero estas sinagogas empezaron cuando estaban en el destierro en Babilonia. Ellos ya no podían ir hacia Jerusalén al templo, así que crearon estas pequeñas sinagogas. En estas sinagogas la idea era el estudio de las escrituras en grupo. Cada sinagoga era dirigida por un grupo de ancianos y teniendo un líder en ese grupo. Cuando venía un predicador de afuera, el líder del grupo invitaba al predicador a la sinagoga para compartir la clase o las escrituras. Pero me llama la atención que dentro de la sinagoga, nos vemos en 2 semanas y seguimos con la historia. Quisiera orar por la comunión y después voy a seguir una segunda oración por el diezmo. Vamos a orar. Gracias, brother. Padre Celestial.